Hola, buenas tardes de nuevo y está con nosotros Jeremías Alcántara, un buenísimo profesional y de verdad que una persona muy honesta. Bienvenido, gracias por venir, de verdad que es un honor tenerte aquí. Gracias, el placer es mío, Esther, y de verdad que desde que me dijiste, dime hora y fecha. No mientas, que costó que viniera porque es un hombre muy ocupado, igual que nuestro otro invitado, que también son gente muy ocupados. Cuéntanos un poco el tema de la visa oro. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Qué es la visa oro y cómo se puede conseguir? Sí, efectivamente. La Golden Visa o Visa Oro es una autorización de residencia que la ley de emprendedores, establecida en el 2013, se estableció para atraer, digamos, inversionistas. Y entonces, es una visa, digamos, de inversión, una residencia de inversión. Entonces, dentro de estas residencias existen varias categorías. Está la residencia de inversión, por ejemplo, por inversión en deuda, por 1 millón de euros. Deuda pública. Deuda pública. O sea, que yo tenga mucha deuda y me la compren, eso no va. Efectivamente. Vale. Acciones por 2 millones de euros, depósito bancario, transferencia por 2 millones de euros. Y está la más común, que es la que más se utiliza, que es la inversión por inmueble, compra de inmueble, que ya sea un inmueble de 500,000 o varios que agrupen la cantidad de 500,000 sin cargas y sin ningún tipo de embargo. Es decir, que tienes que tener el dinero para comprarlo, pero no puedes hacer una hipoteca para comprarlo. Lo puede hacer si es por encima de los 500,000. Es decir, 500,000 deben entrar a España de manera directa. Bien. Efectivamente. Entonces, pues esa es una residencia para atraer, digamos, inversionista. Es una residencia digamos, es la única residencia que permite que el extranjero puede estar viviendo fuera. Es la única de todas. Fíjate que las demás residencias exigen estar por lo menos 6 meses en España. Pues la residencia por inversionista es la única que, aunque se concede ahora por 3 años, la persona puede venir una vez al año, por ejemplo. Venir una semana, ver cómo está, digamos, sus inversiones y volverse a regresar y venir. Entonces es una residencia, digamos, bastante atractiva. Sí, sí que lo es. ¿Y tributan en España o pueden tributar fuera de España? Sí, ahí va a depender dónde tiene el núcleo, el núcleo empresarial o el núcleo económico, el propietario. Es decir, que no necesariamente porque tenga el inmueble en España, la persona tributa como un residente fiscal español, porque si está más de los 183 días fuera de España, es decir, que solamente viene a España por pocos días, pues no se debería considerar residente fiscal español. Qué interesante. Sí. ¿Y qué va a pasar ahora? Porque han anunciado que va a haber una reforma de ley, ¿no? Y que ya no se van a dar la Golden Visa por inversiones en inmuebles. Sí, efectivamente. Portugal el año pasado la suprimió. Entonces, a raíz de esto también han empezado sectores en España que propugnan porque se suprima la residencia de inversionista, la Golden Visa por inmueble. Y entonces, pues, dentro de los argumentos que se toman en cuenta es el tema de que ha encarecido el coste de la vivienda. Sin embargo, hemos visto que hay estudios de economistas y del sector inmobiliario que establecen que la cantidad de compra de inmuebles es mínimo. Es decir, que apenas afecta, según esos estudios de los economistas y personas vinculadas al sector inmobiliario. Entonces, de momento, desconocemos si finalmente se suprimirá, dado que es una ley que hay que reformarla, la ley 14/2013, y se requiere del consenso de los demás partidos. Sí, el Congreso que lo apruebe. Efectivamente, así es. Bueno, a mí es un tipo de inmigración que me parece muy bien, o sea, porque es alguien que invierte en España y que al fin y al cabo lo que tú dices no encarece la vivienda, o sea, que esperemos que no la reformen y que la cosa siga por ahí, pero bueno.
Y Así una es. vez que haces la inversión, que te dices que te dan la visa por 3 años, después, ¿cómo renuevas a los 3 años? ¿Tienes que volver a hacer otra inversión? O? No, solo hay que acreditar que continúa manteniendo la inversión. Entonces, a los 3 años puedes renovar la residencia y se le concedería por 5 años siempre y cuando se cumplan las mismas condiciones. Es decir, que el extranjero continúe con la titularidad del inmueble o los inmuebles. Entonces, digamos que si continúa con la titularidad, está al día con los impuestos y todo esto, pues entonces puedes renovar perfectamente y como decíamos antes, no se exige el requisito de estar los 6 meses de la residencia continuada para poderla renovar. O sea que es un dato muy interesante. ¿Y si es deuda pública, por ejemplo, o cualquier otro tipo de inversión? ¿Qué pasa? Sí, ¿Tienes no. que mantener la deuda pública o volverla a comprar? Bueno, en ese caso, con que mantenga, digamos, el dinero o la inversión aquí en España, se le continúa renovando. Pero si ya compró y, digamos, compró y vendió, entonces ya no va a poder renovar la residencia por inversión. Vale. ¿Y ese tipo de residencias te permite trabajar? Sí, ¿Sí? es de las mejores residencias porque permite trabajar a ti por cuenta ajena, cuenta propia y a los familiares, esposa, los padres y los hijos, aunque sea mayor de edad, si están a cargo. Es decir, que con esta residencia puede venir acompañado o reagrupar a tus familiares más cercanos, incluyendo los padres. O sea, que es muy interesante. Y luego, si quiere, digamos, aplicar a la nacionalidad española, pues entonces ahí sí se exige, no porque lo establezca la ley, sino la otra normativa, la del Ministerio de Justicia, de estar presente en España. Ahí sí que no puede salir si desea aplicar a la nacionalidad española. Ajá, perfecto. Ya que estás aquí te voy a atracar un poco. Cuéntanos un poco cómo contratar, cómo se puede hacer para conseguir una visa para personal especialmente cualificado. ¿Es más fácil? ¿Es más complicado? Sí. Bueno, esto es una residencia y un visado que también lo regula la misma ley, la ley de emprendedores del año 2013, y también fue con el mismo propósito, en este caso de atraer talento altamente cualificado que puedan aportar al mercado español. Y entonces aquí es la empresa quien digamos, a través ya de sus departamentos jurídicos, a través de un despacho de abogado externo, que tramita. Entonces funciona así que, por ejemplo, una empresa necesita un ingeniero electromecánico que está en Chile, en Canadá, Estados Unidos, y porque entiende que le puede servir para su empresa esos conocimientos, entonces tramita ante la administración española esa autorización de residencia. Igual se concede por 3 años y la persona viene a España igual. Y entonces tiene las mismas condiciones. Puede reagrupar a su esposa, pareja de hecho, padres o hijos. La única diferencia es que ya esta sí que exigen no estar más de 6 meses fuera de España, porque ya ahí se le aplica los requisitos de la temporalidad. ¿Y eso tiene que moverlo la empresa o puede...? Efectivamente. En principio, el mismo trabajador, a veces extranjero, está afuera. Conozco de muchos casos de personas, médicos, especialistas, por ejemplo, que se aplica también, que ellos mismos contactan con empresas, con sus hospitales aquí en España, ven su currículum, le hacen una entrevista y entonces proceden a contratarle. Es decir, y entonces pues la empresa es la que, digamos, es el sujeto legitimado, es la que solicita a favor del extranjero, el trabajador extranjero, para que pueda venir a España a trabajar. Entonces esa es para atraer talento altamente cualificado. ¿Y hay alguna publicación del Ministerio diciendo este año pueden venir esta gente como altamente cualificados o no? Simplemente es que yo contacto con un gran médico, decido que venga. Sí, mire, muy interesante la pregunta. Como aquí no se aplica la Situación Nacional de Empleo en la ley de emprendedores, es decir, está exenta, sino no va por igual que el régimen general, que sí va por el mercado, las personas que están inscritas en el paro. No, aquí no. Aquí es el Ministerio de Inclusión, la Unidad de Grande Empresa que está aquí,
es la que, digamos, tiene un gran poder de discrecionalidad valorativo de ver qué se puede entender por altamente cualificado, porque hemos tenido de médicos generales que han venido, incluso homologados, por ejemplo, no especialistas. También hemos tenido, por ejemplo, es decir, que va en función, nosotros lo que hace la empresa es que motiva bien y prepara, digamos, un informe en el cual le informa a la administración por qué necesita ese trabajador y por qué no lo consigue en España, es decir, por qué necesita que ese trabajador venga. Entonces, a partir de ese informe, la administración valora y bueno, y te puede dar el visto bueno y aprobar la residencia. Y o sea que es totalmente discrecional por parte del gobierno, o sea, de turno. Sí. Hay un requisito que es que sea del sector estratégico. Lo que pasa es que ahora con la última reforma se ha minorado lo del sector estratégico y todo esto, y ahora como que la administración con la nueva reforma que se produjo ahora el año pasado se le ha dejado más amplio, digamos. Es decir, antes de la reforma estaba como muy limitado del sector estratégico de interés. Entonces ahora con la reforma que se ha producido, le han quitado esto del sector, de que sea del sector estratégico, para dejarlo más amplio y no delimitarlo mucho. Esa es. Y ahora te voy a atracar de nuevo. A ver, cuéntanos por qué hay tantos grandes capitales y tantas personas de renombre que se están asentando en República Dominicana, porque tú eres dominicano de origen, aunque tienes nacionalidad española. Sí, Cuéntanos, aparte de las playas, de la gente muy amable y que aquello es muy bonito, ¿qué ofrece? Porque algo... Sí, hemos visto, por ejemplo, hemos observado, tengo muy buenas relaciones allí con el ministro de Industria y Comercio, y hablamos mucho de estos temas, y cada día más se observa que una gran cantidad de empresarios digamos que van allí a fijar domicilio. Las razones, hay muchas, además del clima, como dice, y todo esto. La playa y todo esto. La gente maravillosa. Sí. España y República Dominicana también tienen un convenio de doble tributación del 2011, en el cual, digamos, muchas empresas que están aquí y allá eligen por cuál tributar. Entonces, República Dominicana, por ejemplo, tiene un IVA de un 18%, el ITEVIS, como lo llaman allí, del 18%, y tiene otras exenciones fiscales que se le hace a los que fijan su sede social en República Dominicana. Entonces, yo creo que además del clima y todo esto, el interés económico está muy presente en esas decisiones de fijar allí el domicilio social de la empresa, del empresario y todo ello. Entonces, además que allí con $200,000 también existe una Golden Visa. Con $200,000. Bastante más barata que aquí. Sí, $200,000. Y con $200,000, comprando igual un inmueble o propiedades o invirtiendo en empresas, con $200,000 pueden obtener también una residencia. Y luego a los 6 meses la nacionalidad dominicana. ¿A los 6 meses? A los 6. La que es por inversionista a los 6 meses. Las otras son 2 años. Qué curioso. Y es como aquí, por ejemplo, que tú puedes adquirir la nacionalidad si eres de un país iberoamericano, sí, o sefardita o filipino, o cualquier persona de cualquier parte del mundo a los 6 meses de... No, la que es por inversionista. Sí, da igual la nacionalidad. Da igual la nacionalidad. Luego, los otros regímenes sí que aplica el convenio de doble nacionalidad que tiene España con República Dominicana, y son 2 años. Un residente normal, como aquí. Pero en República Dominicana, esa de inversionista, a los 6 meses de tener residencia, puede optar al pasaporte o a la nacionalidad dominicana. Qué bien. ¿Nos recomiendas fijar allí la residencia? Ahí que vamos a valorar. A ver, si alguno quiere ahorrar y vivir en un sitio precioso y estas cosas, pues yo creo que Jeremías es el abogado que necesitan, porque
Lo vendes muy bien, Jeremías, o sea, me está dando ganas de irme a mí, la verdad. No, pero muy bien, muy bien. ¿Qué otro tipo de, o sea, aparte de, inversión de 200.000, también puede ser en inmueble o también en deuda pública o en empresa o allí, lo que se quiera? Sí, allí es en empresa, según la ley dominicana, empresa, propiedades, inversión en zona franca, también lo establece la ley, y está delimitada entre esas, y luego la ley luego deja un concepto muy amplio y dice, y otros que pueda valorar la administración. Es decir, que por ahí se puede colar otra cosa. O sea, Teresa de Bas una puerta oculta. Otros supuestos que pueda ser considerado de interés para la administración. Entonces, por ahí entonces puede entrar otros. Bien. Eso de que se pueda adquirir la nacionalidad en 6 meses, la verdad es que resulta... Sí, la solicitud. Luego ya el trámite suele durar como un año, más bueno, o aquí menos. dura más, o sea que... Porque ahora mismo es súper complicado, por ejemplo, en temas de residencia, que te citen de policía para poner la huella. Y sí. ¿Qué está pasando? Sí, está bastante difícil el tema de... Nosotros lo vemos en el día a día. Hay un problema... puesto, digamos, las quejas también y bueno, he ido a comisaría y me dicen, bueno, es que eso no lo manejamos nosotros, el tema de las citas, pero sí que están cada día difícil. No sabemos si es que hay grupos de personas que venden, revenden, que ya lo hemos visto, pero sí que yo entiendo que buscando una solución intermedia puede ser como existía hace 10 años, que pueda ser por cita y también, digamos, las 20 primeras personas que lleguen, por ejemplo, por turno. Aunque también había gente que compraba el número. Que compraba, ¿no? Y personas que amanecían del otro lado. Pero hay que buscar una solución, Esther, a esa situación Es una corruptela, ¿verdad? Y además se crea muchos problemas a gente que son honestos y que quieren trabajar. Sí, que quieren trabajar. O invertir, o sea que... Porque el tema también es que los bancos empiezan a exigirle la tarjeta renovada. Sí. Y le bloquean las cuentas bancarias y las empresas le ponen pegue. Y por más que se le diga que están en el proceso de obtención de la cita o de la renovación, las empresas o los bancos son bastante exigentes. Entonces creo que es una parte que debe por la administración ser trabajada. ¿Y habéis valorado vosotros que sufrís, porque un abogado como tú sufre parte de este problema? El reclamar a la administración cuando se produce un daño, por ejemplo, a un cliente que ha renovado, o sea, que ha echado los papeles para renovar, pero todavía no ha puesto huella y no le han renovado efectivamente, y el banco, cumpliendo con la ley de prevención de blanqueo de capitales, le cierra la cuenta, ¿se puede reclamar a la administración? Porque a lo mejor por ahí podía ir el... Bueno, sí, efectivamente. Nosotros hemos puesto reclamaciones, pero ante el Defensor del Pueblo, bastante, que ya sabe que es una recomendación lo que es el Defensor del Pueblo, pero lo de la responsabilidad patrimonial no lo hemos valorado, o sea, lo hemos pensado, pero todavía no hemos valorado si realmente... ¿Te compensa o no? Sí, exactamente, la viabilidad de ello, pero sí que provoca perjuicio importante. Sí. Y luego hay procedimientos de extranjería que están tardando bastante. Una modificación de residencia, están tardando aquí, por ejemplo, en Madrid 5 y 6 meses, una modificación. Una barbaridad. Entonces la persona dura 6 meses sin tarjeta, no puede salir de España. Y luego tiene también a los bancos, tiene a la empresa, a veces los agentes le paran también para preguntarle por su documento, porque si está en renovación, si no está. Entonces, cuando tienes que salir, que tienes que pedir la autorización de regreso, pero que tampoco hay cita por autorización de regreso. ¿Y entonces qué hace la gente? ¿Se queda aquí sin poder visitar a su familia? Es un problema. A veces lo que les recomendamos a los clientes, y a veces se lo aceptan, es que hacer una cita de cualquier otra cosa, por ejemplo, a la comisaría. Y para ir a denunciar. Para poder ir. Sí. Y entonces ahí le atienden, muchas veces le atienden y si va si va entre 48 horas y 24 horas antes del viaje, con el billete
Se lo dan. Se lo dan. Tenía un tiempo suspendido eso, pero ahora han vuelto otra vez, dado el tema de la cita, han vuelto otra vez a permitir lo de la autorización de regreso entre 48 horas y 24 horas antes con el billete comprado. O sea que... Pues esperemos que se resuelva por el bien de las personas y por también el bien vuestro, porque es para que te pongas de los nervios con estas historias. Sí, efectivamente, sí, porque nosotros, los abogados, a veces también tenemos que hacer de psicólogos, lo que también, digamos que la persona no entiende por qué ocurre eso. Y genera un estrés. Y genera un estrés, y no entiende por qué eso es así, porque no es lógico. No es normal. Sí. O sea, tenemos que explicárselo ¿sabe? Entonces, lo que sí nosotros hemos valorado es, por ejemplo, una vez interpusimos una demanda por la inactividad de la administración. Es verdad que luego no la resolvieron y no llegó a más, pero es una forma de presión. De presionar, sí. Efectivamente. Una forma de presionar que a lo que el juzgado les requiere, ellos ven el requerimiento del juzgado y puedan ser que bueno, le den prioridad al asunto. De verdad que muchas gracias. Es muy interesante todo lo que cuentas y yo les recomiendo que si de verdad necesitan un buen abogado en estos temas, cuenten con Jeremías porque es el mejor que yo conozco.